¿Qué tal? Buenas noches. Es un gran gusto para mí nuevamente estar en un programa más de realidades. En este jueves, donde hubieron varias noticias, nuevamente bloqueos por parte de maestros y de salubristas, con las exigencias, donde dicen que el presidente Jimmy Morales pues no les ha querido escuchar y por supuesto resolverle sus peticiones, y esto de una u otra forma pues viene a causar problemas serios a miles y miles de guatemaltecos que transitan en diferentes carreteras y tienen que encontrar bloqueos. Esto creo que ha sido una de las noticias que ha estado pues impactando más en estos 2 días, miércoles y jueves. También la entrada de la tormenta en la parte de Izabal y Petén, donde también se está pidiendo todas las precauciones debidas. Se cree que durará más o menos 36 horas de lluvia, algo no visto en el lago de Izabal, por ejemplo. El día miércoles estuvieron viendo como tornados. Eso no es común, así que por favor a todas las personas del área de Petén, de Izabal y de todo el norte del país, pues todas las precauciones debidas, porque justamente este día es donde está pegando fuerte la parte de la tormenta, unas 12 horas, 18 horas más, y pues creemos que ya se estará alejando del país. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema importante que hemos venido hablando los últimos días también y que ha estado generando noticia en los medios de comunicación, como lo es el desvío de ríos. Supimos claramente cuando el ministro de Ambiente interpuso una denuncia para 7 empresas, dentro de ellas bananeras, empresas de caña de azúcar y también de palma africana, una denuncia puntual. Después de la denuncia, pues al parecer el mismo presidente Jimmy Morales como que sí intervino y pues le bajó la presión, pero sabemos que hay muchos guatemaltecos, cultivos y demás, que están molestos y que siguen pues con ese temor de que no se tomen las medidas necesarias por este tema que ha sido el desvío de ríos. También hoy nos acompañarán personas de algunas comunidades de algunos municipios de Escuintla, donde ellos año tras año tienen problemas serios por este desvío de ríos. Así que por favor le pido se quede con nosotros durante estos 45 minutos y le pedimos que por favor nos comparta sus comentarios en nuestras redes sociales. Así que bienvenido y buena noche. Como les mencionaba al inicio del programa, hay una denuncia puntual contra varias empresas involucradas en este tema del desvío de ríos, como lo son Bananera, La Sierra, Ingenio Magdalena, Ingenio Pantaleón, Ingenio Palo Blanco, Finca La Bananera y el Grupo Jame, que fue la denuncia puntual que las autoridades del Ministerio de Ambiente interpusieron, pero pues no sabemos los avances. Así que para poder comprender un poquito más el tema, acompáñenme para poder ver este video. Este año se ha conocido la forma en que se ha agudizado el problema del agua que corre por los ríos, llegando a tal punto que cientos de guatemaltecos y guatemaltecas se lanzaron a las carreteras del país y durante 11 días realizaron una marcha pacífica desde el interior de la República hasta la Plaza Central en la capital. Su exigencia es una legislación para proteger el agua. El Ministerio de Ambiente informó que en el país actualmente existen más de 50 ríos desviados, principalmente en la costa sur. Esto perjudica directamente a miles de personas que habitan en las comunidades aledañas a los mismos. Actualmente, el río Madre Vieja se encuentra desviado para beneficiar los riegos de caña y palma africana, y el río Coyonate durante el verano es desviado para el riego de cultivos de caña y banano, y durante el invierno lo desbordan hacia las comunidades, llegando a provocar inundaciones y pérdidas entre los pobladores. ¿Quiénes y por qué desvían estos y otros ríos? ¿Qué exigen los pobladores de las comunidades afectadas? ¿Qué está haciendo el gobierno para regular este tema? Hoy, en tu programa Realidades,
Con Neri Robles dialogaremos sobre la problemática que está generando el desvío de ríos en nuestro país y qué se debe hacer para evitarlo. Como nos pudimos dar cuenta, las tomas son elocuentes. Quiero presentarles, esta noche me acompaña el director ejecutivo de Red Manglar, que tienen presencia en 12 países, y en nuestro país pues hay 17 comunidades donde hay presencia de Red Manglar. Carlos Salvatierra, bienvenido. Tal vez para poder iniciar, solo una introducción pequeña de qué es la Red Manglar. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. La Red Manglar es un movimiento de organizaciones y de comunidades que tiene presencia en 12 países de América Latina y aquí en Guatemala también con una organización que está a cargo de la Secretaría Ejecutiva que se llama la COG Manglar. Son la Asociación de Comunidades Guatemaltecas por la Defensa de los Manglares y la Vida. Y el trabajo que hacemos es apoyar a comunidades locales en la defensa de su patrimonio natural y principalmente de sus manglares. Excelente. Y también en este primer segmento nos acompaña el señor Daniel o Dani con cariño, presidente del COCODE, del centro de la Nueva Concepción Escuintla, donde varias de las comunidades también se ven afectadas. Así que buenas noches, don Dani, y tal vez también brevemente una leve presentación de qué es lo que ustedes han estado viendo como COCODE en este tema del desvío de ríos. Sí, muy buenas noches. La verdad es de que la tarea ha sido ardua porque el desastre ecológico que está sucediendo principalmente en el río Madre Vieja es extremadamente grande. Entonces, como parte del COMUDE hemos tenido participación directa, pero también tenemos una asociación de cuencas del río Madre Vieja que está ahorita por obtener la personería jurídica. Y en representación de la comunidad pues hemos tomado algunas decisiones, hemos retomado algunas luchas que consideramos que al final del túnel esperamos ver esa lucecita que todos anhelamos. Por supuesto. ¿Cómo empezamos? Quisiera que por cuestión tiempo, así brevemente, si pudieran apoyarme, cualquiera de los dos, ustedes dicen quién puede ir aportando. El problema de desvío de ríos en Guatemala es serio, más de 17 ríos desviados, aunque se habla de 50, pero 17 realmente son los que causan impactos serios en el país. ¿Dónde es donde ustedes los han detectado realmente y cuál es el problema más serio que están causando este problema? Sí, bueno, lastimosamente esta es una práctica común que se realiza en todos los ríos, no solo en la vertiente del Pacífico, donde nosotros estamos acompañando el proceso de la liberación del río Madre Vieja, que el compañero Dani va a explicar con mayor detalle todas esas acciones que se han hecho para liberar este río tan importante, pero hemos visto durante muchos años que es una práctica común por parte de las agroindustrias. Incluso, digamos, en relación a los números, ¿verdad? Es bastante complicado hasta el momento, porque no se tiene como un inventario en general del desvío de los ríos. Estamos hablando que solo la vertiente del Pacífico de Guatemala tiene alrededor de 17, 18 cuencas, y cada una de esas cuencas, si bien tiene un río o un caudal, un río principal, se conforma de otras vertientes. Y la problemática no solamente es en la costa sur, sino que también estamos hablando, por ejemplo, en la región norte, en la región de Izabal. Esa es una problemática bastante amplia y con una serie de problemas bien fuertes, principalmente para las comunidades locales. Al desviar una fuente de agua se está limitando el acceso y se está violando el derecho humano al agua para las comunidades y las poblaciones que viven cerca o en la parte baja de ese río. Y además con impactos ecológicos que son bastante fuertes también. En el caso del río Madre Vieja estamos hablando de que esas aguas ya no llegan hacia el ecosistema del manglar. Y tal vez para las personas que nos están viendo, que están viendo el programa y que no conocen qué es el manglar es un ecosistema que es muy importante, es un tipo de bosque que se encuentra entre el mar y entre la tierra, en los esteros. Es un bosque que sus raíces salen de los esteros, pero es una fuente tan importante para la pesca y para la biodiversidad. Ahí depositan sus larvas, sus huevos, muchas especies. Entonces, cuando se desvía un río, esas aguas ya no llegan a los manglares. Muere todos. Y entonces se genera una muerte sistemática de los manglares y de toda la productividad que lleva. Entonces,
son muchísimos más de los números que hemos comentado, los desvíos, ¿verdad? Que eso debería, es un papel que tiene que hacer el Ministerio de Ambiente, tener un inventario, ¿verdad? De todos los desvíos de los ríos que hay, porque no es un problema solo del Madre Vieja, sino que es una cuestión generalizada en la costa sur y en otras partes del país. Claro, gracias Carlos. Don Dani, usted en la Nueva Concepción nosotros tenemos información clara que ha sido, pues, dentro del municipio como tal hay 2 o 3 ríos que sí causan problema el desvío, no solo porque lo que nos comentaba Carlos, que cuando a la hora de desviarlo, pues el que ya no, la ruta que llevaba el río, pues deja de llevar el agua donde normalmente la lleva, sino que muchas veces también estos desvíos hacen que llegue a lugares donde no debería llegar, causando inundaciones y más. Sí, fíjense que el problema serio del desvío de los ríos es que por toda la ribera, las comunidades, la gente hace sus pozos artesanales, pero resulta de que aún profundizando sus pozos ahora ya no están encontrando agua, porque el río abastece los afluentes para que ellos puedan obtener el agua. Pero el problema más serio es que en el verano, completamente seco a partir de unos 20, 25 kilómetros hacia el mar, pero ellos ya en la época de invierno, ellos no se toman la molestia de cerrar los desvíos que ocasionaron en el verano. Entonces por ahí el agua inunda las comunidades, principalmente estamos hablando de comunidades en la parte baja, comunidades de que no se les hace un trabajo especial, y cuando vienen las crecientes el río se desborda y va a ocasionar desastres, deja a la gente totalmente con sus cosechas perdidas sin poder percibir ya los resultados. Dentro de lo que usted nos platicaba fuera de cámaras, hay algunas fotografías interesantes que quisiéramos poder compartir con los televidentes sobre cómo es la cantidad de agua que está en tiempo normal y qué es lo que ha estado pasando. Sí, fíjense que esta es una fotografía de la época más seca del año, donde el río Madre Vieja lleva 12 metros cúbicos por segundo. Como podemos ver, es un río caudaloso, claro. Es un río que suficiente para abastecer a todas las comunidades. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que al transcurso de unos 20, 25 kilómetros hacia la parte baja, sucede algo. Y como pueden observar, el río se queda completamente seco. Cualquier persona que mire esta fotografía, si no se le explicara, dirán, pues, si ese desierto, ¿dónde está en Guatemala, verdad? Porque prácticamente ellos lo quitan en su totalidad. Ahora, ¿esto en qué meses es que pasa? En la época más seca estamos hablando de abril, ¿verdad? Toda el agua está distribuida en las fincas de las empresas. Exactamente, pero ellos empiezan a llevarse el agua nomás termina el invierno, ¿verdad? Ya. Nomás termina el invierno, ellos llegan a ocurrir este desastre ecológico. Ya. Por la lucha que se ha realizado, pues que las comunidades tuvieron que tomar la decisión de ir y quitarles a esta gente de modo en parte los desvíos porque no se logró en su totalidad. Esta fotografía nos muestra ya llegando a la altura de la trocha 14, allá cerca del mar, donde logramos conseguir que llevara ya 2 metros cúbicos, que para nosotros 2 metros cúbicos se oye poquito, de 12 para 2 poquito, pero eso ayudó mucho a los manglares que mencionaba Carlos. Claro. Sí. Ahora, si miramos esto en una forma satelital, podemos observar que cómo estaba. Y esto le estamos hablando de más de 25 años que sucede esto, ¿verdad? Aquí podemos ver esa franja blanca, eso es lo seco, es donde se ha quedado totalmente sin agua el río. Ahora, luego de la lucha de las comunidades, se logró obtener lo que ustedes pueden observar acá. Ya esa parte oscura es donde ya el río ya lleva agua, pues afortunadamente, aunque sea algo, logramos conseguir. Por supuesto. Carlos, ya para ir cerrando este segmento, la organización a la que ustedes representan, la Red Manglar, ¿qué es lo que ha influido? ¿Cómo es que ustedes hacen esa parte del asesoramiento, seguimiento para poder lograr esto que don Dani nos informaba? Lo más importante que hay que rescatar aquí es que el proceso del Madre Vieja es un proceso muy genuino que nace desde las mismas comunidades, y en el momento que la Red Manglar interviene siempre lo hace cuando hay una solicitud local y comunitaria.
atendimos al llamado que Madrevieja nos hizo desde el año pasado, pero ya puntualmente en este proceso del mes de enero y febrero con la liberación. Y lo que hace la Red Manglar es acompañamiento, apoya en la difusión de la información, porque en este caso su repercusión también se logró porque hubo mucha información, que en las redes sociales se saturaron, se compartió mucha información sobre el proceso de liberación. La gente celebraba de que las comunidades habían tenido un logro tan grande, que era que el río llegara a un mar, que el río llegara hacia el mar. Claro. Entonces, ese es el trabajo que la Red Manglar hace, acompañamiento, estuvimos en los procesos de la mesa técnica, acompañando principalmente a las comunidades y además dando algunos aportes respecto a la parte ecológica y ambiental, que es nuestro fuerte. Mucha gente me dice, mira Carlos, pero ¿cómo así que un río tiene que llegar al mar? Y no todos los ríos tienen que llegar al mar. Entonces explicamos desde que el río nace en la cuenca toda la importancia de ese hilo conector de vida, hasta que llega a abastecer a las comunidades, a las poblaciones, al bosque de ribera que ha sido prácticamente eliminado ya por las agroindustrias, hasta llegar hacia el ecosistema de manglar y al mar también. Ok. Muchas gracias, don Dani, muchas gracias, Carlos. Quédese con nosotros, por favor, y sus comentarios los esperamos en las redes sociales. En el siguiente segmento hablaremos un poco de los efectos y los problemas que ha estado causando este desvío de ríos en algunas comunidades.